Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Círculo Azul de la Salud en este día donde tendremos un tema que verdaderamente es inquietante para las familias y la sociedad. Hemos invitado, como siempre en estos últimos días, al doctor Manuel Estrada Guerrero, médico pediatra, un gran maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México y con una práctica institucional y una práctica privada también muy importante, con una gran experiencia médica y que siempre nos ha instruido en estos podcasts en el sentido de qué debemos hacer como sociedad, como una familia, como un grupo que en un momento dado tenemos un problema de salud, cómo podernos apoyar en un momento dado y posteriormente ir al médico a la brevedad posible. Así es de que hoy nuevamente tenemos al doctor Manuel Estrada Guerrero. Bienvenido, don Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Higuera, le agradezco mucho su invitación, como siempre. Muchísimas gracias por asistir aquí con nosotros. El día de hoy tenemos el tema de las crisis convulsivas. Cómo identificarlas y cómo manejarlas en el sentido antes de ir al médico o cómo las identificamos en la calle con un ciudadano o un compañero, un amigo, un jovencito que ni siquiera tenemos conocimiento de que él pertenezca a nuestro núcleo social o nuestra familia, pero lo vemos convulsionar en la calle y pues va uno, además de ver el problema, va uno acomedido a tratar de ayudar a esta persona. Doctor Manuel Estrada, pues este es yo creo que uno de los problemas que hoy se están viendo relativamente con más frecuencia, o no sé. Así es, sí, tiene usted toda la razón. Este es un problema muy frecuente. Estamos hablando de que en urgencias, en los servicios de urgencias se ve hasta el 10 o 15% de toda la consulta que se tiene, se presenta ese porcentaje por presentar crisis o por haberlas presentado. Entonces sí tenemos que estar muy atentos. Se habla que personas que presentan crisis convulsivas por cada 100,000 habitantes, más o menos son 25. Entonces es un número bastante alto. Y entonces tenemos que estar muy atentos ante una sintomatología tan aparatosa como suele ser una convulsión. Una convulsión. Doctor Manuel Estrada, en el medio, la familia, los amigos, el núcleo social en el que nos movemos, ¿qué debemos estar preparados? ¿Qué debemos insistir en nuestros jóvenes, en nuestros adultos? ¿Cuáles son las causas que le pueden disparar una crisis convulsiva? Bueno, hay dos causas dos bloques fundamentales acerca de esta situación. Uno, que es la epilepsia, ¿verdad? Que es en la mayoría de los casos, y otros que se llaman eventos epilépticos. En estos eventos, la epilepsia ahorita la vamos a tocar como un tema que es muy importante. Pero yo creo que el mayor número de lo que nosotros como sociedad nos enfrentamos serán estos eventos. Sí, habitualmente. ¿Cuáles serían las causas que le llevan a un joven a convulsionar? Habitualmente en los jóvenes sí tenemos ya problemas de drogadicción, alcoholismo, traumatismos muy frecuentemente y la aparición a edades ya tardías de enfermedades genéticas que pueden presentar crisis convulsivas. Eso es. Ahorita podríamos decir que, por ejemplo, la drogadicción es una de las causas más frecuentes. Sí, definitivamente, y sobre todo una drogadicción que para mucha gente no lo es, que es el alcoholismo en los jóvenes, sobre todo que ahora están tomando bebidas energizantes junto con alcohol, y esto
con mucha frecuencia causa crisis convulsivas. Este es un hecho muy importante, ¿no? Ahora los chicos van, hacen ejercicio y en lugar de tomarse una Coca-Cola, bueno, ya dije el nombre comercial, no importa, un refresco de cola, un rojo, un verde, como antes tomábamos, hoy se mete una bebida energizante con una gran facilidad, se expenden muy fácilmente. Así es. ¿Y por qué estos son dañinos, doctor? ¿Por qué le tenemos que recomendar a nuestra sociedad, a nuestros oyentes, que cuidado con estas bebidas? Sí, básicamente porque tienen sustancias que provocan una activación de ciertas zonas cerebrales y que precisamente la crisis convulsiva, recordemos o hagámosle saber a nuestro público, que es una descarga neuronal, o sea, descarga de las neuronas en forma paroxística, ¿verdad? Eso quiere decir descontrolada y que tiene diferentes manifestaciones, particularmente las crisis convulsivas. Entonces, este tipo de bebidas, junto con el alcohol, provoca este tipo de crisis. De crisis. Entonces, no es que estemos en contra de ellos, debe de tener algún uso, pero el uso debe de ser racional, medido. No es uno tras otro, porque me sienta yo muy eufórico, me sienta yo mejor. Esta mejoría que sentimos puede ser dañina. Así es, y además ahora tenemos, bueno, no tanto aquí en México, sino particularmente en Estados Unidos, se tiene el problema del fentanilo, que es un medicamento que además de ser inhibidor, o sea, causa sueño y trastornos autonómicos, naturalmente que junto con las bebidas energizantes traen problemas y ahora desafortunadamente en muchas clubs, antros, bares, etcétera, a veces les dan a los muchachos sin que se den cuenta y a las muchachas también les dan las bebidas con fentanilo y eso les pueden traer trastornos convulsivos. Entonces, aquí tenemos ya un gran problema. Tenemos que estar vigilantes con nuestros familiares, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, del uso de estas medidas, de estas bebidas energizantes. ¿Las pueden usar? Sí, pero con medida, como el alcohol. ¿Pueden tomar? Sí, pero ¿cuánto? No. A lo mejor una copita, 2 copitas, ya máximo, ya no. Ser cautos e irlos guiando para darles el consejo adecuado. Doctor Manuel Estrada, que vamos caminando en la calle. Siempre. No creo que haya algún ser humano que no haya tenido una desafortunada contacto con este evento. Y encontramos un paciente que va caminando y de repente cae y empieza a convulsionar. Como ciudadano, como alguien que no conoce el problema, que no sabe de medicina, ¿cómo podemos o no debemos intervenir? Bueno, si tenemos algún temor al respecto, lo mejor es no intervenir. Eso. Pero si somos, si tenemos la capacidad de poder ayudar y tenemos una idea general de qué debemos de hacer, lo debemos de hacer. Debemos de poner al paciente, dejar que convulsione, no hay que agarrarle las articulaciones, tratar de detenerlo porque eso puede dañar más a nuestro paciente, puede haber fracturas debido a la presión que él está ejerciendo al tener los movimientos tónico-clónicos, ¿verdad? Que son movimientos de sacudidas, vamos a llamarlas de esa manera, y naturalmente también puede lastimar a la persona que está ayudando. Entonces, solamente ponerla de lado, evitar que se broncoaspire y, sobre todo, no ponerle nada tampoco en la boca. Eso es una técnica que está totalmente contraindicada, ponerles algo en la boca o inclusive tratarnos nosotros de meter un dedo o 2 dedos en la boca para jalar la lengua. Eso podría causar inclusive una terrible mordida que inclusive pudiera hacer que se perdiera un
un pedazo de dedo. Entonces, eso no debe de ser. Hay que dejarlo que convulsione y ya cuando dejó de convulsionar, entonces sí, naturalmente, mientras hay que llamar a los servicios de urgencias para que ellos se hagan cargo del paciente. Del paciente. Sí, proteger la cabeza es lo que yo creo que más nos induce. Protégele la cabeza, que no se la golpee, que no se azote la cabeza. ¿Qué tan útil o cómo lo podemos a veces hacer? si hay alguien o uno mismo puede ponerle un saco o una chamarra debajo de la cabeza, bueno, le vendría bien, pero más que todo para evitar la broncoaspiración. Eso es básicamente, pero el golpeteo de la cabeza habitualmente no tiene mayor trascendencia. No tiene mayores consecuencias. Doctor Estrada, bueno, ya vimos estas medidas, dejarlo en paz. Y es lo mismo que podemos llevar a cabo en casa. Tenemos a un jovencito, una persona, un niño que en un momento dado convulsiona. Sí, así es. Más que todo, ahí el niño o el joven que convulsiona en casa, observarlo, ¿verdad? Y habitualmente este tipo de crisis convulsivas no pasan más allá de 2 minutos. Eso es lo normal. Y hay algunos que se prolongan. Si se prolonga más de 5 minutos, llevar al paciente de inmediato a urgencias. En otro caso, si es de los 2 minutos, a la persona que lo está observando, fijarse en todos los detalles de todo lo que presentó durante la crisis que está presentando para poder informar al médico que lo reciba qué fue lo que presentó, cómo lo presentó, sobre todo en el caso de las primeras crisis convulsivas, porque ahí el susto pues es mayúsculo para el observador. Claro. Y lo más adecuado es que observe con la máxima tranquilidad posible todos los eventos que suceden en esa crisis. Hay, por ejemplo, casos que son epilépticos, como son las crisis de ausencias, en que el paciente se queda fijo como si no estuviera viendo nada. Puede haber parpadeo, eso hay que comunicarlo también, o pequeños movimientos en los brazos, a veces eso también es importante. Y después que ya pasó la crisis, ¿qué sucede con él? ¿Queda en buenas condiciones? ¿Queda totalmente aletargado? ¿Queda confuso? ¿No sabe dónde está? Etcétera. Todo eso tenemos que informarlo para poder guiar hacia dónde va el diagnóstico. Este estado que nos acaba de presentar usted, en el sentido de que el paciente de repente se desconecta del medio y que vuelve al contacto con el ambiente pocos minutos después, etcétera, lo debe de interpretar la familia como una emergencia, como una necesidad de ir al médico. Sí, naturalmente. Todo lo que se refiere a crisis convulsivas que no sean causadas por intoxicaciones, por traumatismos, por eventos, por ejemplo, en los jóvenes el flasheo de las luces, a veces eso les causa convulsión. Todo eso tiene que ser reportado al médico para que realmente se guíe adecuadamente y sepa a qué se está enfrentando y poder determinar si es necesario hacerle estudios o no, ¿verdad? Por ejemplo, el niño que de repente convulsiona y queda muy aletargado, hay que llevarlo de inmediato al médico porque puede estar presentando algún problema neurológico serio, como puede ser una infección de sistema nervioso central. Entonces ahí sí el médico, ya con los datos que le está dando el familiar, que ha presentado fiebre, que ha presentado cierta rigidez de su cuerpo, se puede guiar y puede hacer una exploración física más adecuada. Eso es. Doctor Estrada, con estos datos verdaderamente uno puede identificar el problema. A ver, yo le pondría un caso clínico para ver qué podemos hacer, ¿no? Uh-huh. A ver si llega mi hijo, me pide permiso para irse a una fiesta y de repente pasan las
las 10 de la noche, las 11, las 12, y llega a una hora que no estaba contemplada en el reglamento familiar, a las 2 de la mañana, y no puede ni pararse. De repente empieza a convulsionar. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Cómo debemos actuar? Primero, observarlo, cómo es la crisis, ¿verdad? No comenzar a regañarlo desde el momento en que está convulsionando, sino observar, dejarlo que convulsione, ponerlo, insisto nuevamente, de lado, cómodo, ¿verdad? Para que no tenga posibilidad de lastimarse contra algún mueble de la casa. Y de inmediato, no teniendo antecedentes previos, se va a urgencias. En urgencias, los médicos que estén ahí van a tener que hacer un triage, o sea, una evaluación de ese paciente para tomar todos los datos que el familiar va a proporcionar, porque el paciente, pues lo único que nos puede decir es qué hizo previamente a llegar a casa, ¿verdad? ¿Qué bebidas tomó? Si tomó alguna droga, algún medicamento que él desconocía. Y en ese caso, ahí sí va a haber necesidad de tomarle estudios muy precisos. Entre ellos, hay que correr todo un test para saber qué bebidas tomó, si tomó alguna droga, etcétera, y poder determinar a qué se debió esa crisis. Y naturalmente se quedará en observación para ver si no presenta nuevas crisis en las siguientes 24 horas. Eso es. Generalmente, me acuerdo hace muchos años, llegaba un jovencito, una jovencita en esas condiciones a los servicios de urgencia y el médico y la enfermera estaban prestos a ponerle la rusa. Usted tal vez la usó, lo veo en su risa, la famosa rusa. Y bueno, ya había jóvenes que entraban 2, 3 veces y cuando ya en la rusa se levantaban en una forma prácticamente espectacular. ¿Cómo podemos interpretar ese chico que llega en esas condiciones? Bien, hay un cuadro que es muy común en el adolescente que está teniendo problemas, ya sea de sociabilización o de escuela o con sus papás, y que se llaman crisis conversivas o psicógenas. Esas crisis son muy frecuentes en los adolescentes, pero también tienen sus características especiales. Cuando hay algo que los interesa, luego ven qué está sucediendo y ya se les olvidó la crisis. O tienen una desviación de ojos que no corresponden al cuadro correspondiente, gesticulaciones que no corresponden a una crisis convulsiva. Por eso, en este caso, está bien que los papás acudan con el médico para que el médico precise si se trata de una crisis conversiva o no. Antes de darle la primera galleta. Exactamente. Wow. Yo creo que es la forma más razonable, ¿no? Así es. Ver qué pasa con la conducta de nuestros jóvenes. Doctor Manuel Estrada Guerrero, le queremos invitar para próximas reuniones y tocar temas del interés de la comunidad y a los médicos. Desgraciadamente, como toda la vida, el tiempo se acaba. ¿Sí? Llega a un momento en donde tenemos que cortar, pero pues hemos recibido una serie de comentarios, de sugerencias, de datos que nos permiten actuar ante una crisis convulsiva en nuestro medio, en nuestro hogar o en nuestra colonia o en la calle, para cuidar y proteger a esa persona que sufre una crisis convulsiva. Y bueno, no considerarlo como un enfermo rechazable, sino que hay que verlo, llevarlo al médico y cuidarlo. Y queremos agradecer al doctor Manuel Estrada Guerrero su presencia en las instalaciones, esperando contar nuevamente con usted en futuros programas, doctor Manuel Estrada Guerrero, y que nos diga enriqueciendo a la sociedad para poder tener mejores impresiones y mejores conocimientos sobre el comportamiento de nuestra salud.
A todos ustedes, muchísimas gracias, todas y todos. Soy el doctor Francisco Higuera, quien se despide esperando e invitándolos para el próximo podcast de Ixomedical, el Círculo Azul de la Salud. Tengan ustedes muy buen día. Gracias.